Por la pantalla de C5N, el programa 24P, esta recorrida por las provincias, este programa político con nuestros compañeros, los conductores Mauro Federico y Daniela Ballester, que esta semana, como estamos viendo en imágenes, estuvieron en la provincia de Salta con el gobernador Juan Manuel Ortubey, donde se realizaron críticas desde adentro. Esto será parte de lo que verán esta noche por C5N. Lo primero que hay que hacer es asumir la realidad. Y el peronismo debe asumir que la gente prefirió a otro, no al peronismo. Entonces, seguir comportándose como que uno es el dueño de la verdad. Y el gobierno se equivoca, la gente se equivoca, todos se equivocan. Y si nosotros seríamos tan genios hubiésemos ganado. Nosotros perdimos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo hay un hito fronterizo justo en el patio de una casa? Y bueno, lo construyó aquí ya sobre el límite internacional. Parte de la casa está en Bolivia, parte de la casa está en Argentina. O sea que esta señora, cuando va a tender la ropa, va a la Argentina y cuando vuelve a meterse en su casa se mete en Bolivia. Más o menos lo mismo, sí. El niño desnutrido es un niño indefenso. Es un niño que está totalmente a merced de lo que pueda ocurrir en el medio ambiente. Es un niño que va a contraer cualquier enfermedad porque no tiene ninguna defensa. Y es un niño que no está enganchado con la vida. Tenemos nosotros un subsidio de 4 meses que se llama Intertabaco, en el cual los compañeros están cobrando por 4 meses un subsidio que es muy poco también. ¿No les alcanza para vivir? No, no alcanza, no alcanza. Hay que trabajar el doble quizás para poder tratar de tener un ingreso y mantener una familia tipo. Déjense de pelear los políticos, trabajen juntos, resuelvan los problemas de la gente, porque si no, al final de cuentas, es una pelea en donde el que gana, el que pierde, siempre es el ciudadano. El político a veces gana o pierde, el ciudadano pierde siempre. Vamos a cambiar de tema, faltan 3 minutos por las 9 de la mañana, 10 grados 8 la temperatura. En este domingo húmedo, lluvioso, esperemos que la lluvia ya se vaya pasado el mediodía y que dé lugar para el despeje del clima, del tiempo, porque al menos el Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia que no va a llover los primeros días de la semana, al menos una semana típica con un feriado el día jueves por el 25 de mayo. Y vamos a hablar de distintos temas. Uno de ellos tiene que ver con la situación económica de los trabajadores, de la sociedad. Hoy una información, un informe en uno de los diarios, cuando Néstor leía los títulos muy temprano, nos decía Tiempo Argentino que de 15 sueldos, de los últimos 15 sueldos, el trabajador de clase media ha perdido un salario. Esto, la verdad, que es para preocuparse. Por eso tenemos la visita de José Castillo, economista de la UBA, para hablar de esta situación, de los tarifazos, de los aumentos y también los sueldos, cómo los siente el trabajador medio en su bolsillo en el momento en que lo cobra, ¿no? ¿Para qué alcanza y para cuánto menos alcanza que por lo menos un año atrás? Sí, bueno, buen día. Sueldos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Los sueldos se están pulverizando, ¿no? En el 2016 se calcula que más o menos promedio el trabajador que tiene un convenio colectivo de trabajo, que está en blanco, diríamos, el que estuvo mejor perdió el 10%. Pero también tenemos que saber que hay entre 1/3 y el 40% de los trabajadores que o están precarizados, o son monotributistas, o directamente están en negro. Ahí la pérdida es mayor. Y cuando entramos al 2017, estamos viendo las negociaciones paritarias, vos fíjate, el comercio, uno de los sindicatos más grandes, 1 millón de trabajadores están en comercio, la construcción, 200.000 trabajadores, los estatales nacionales están cerrando paritarias al 20% en cuotas, ¿no? O sea, a la pérdida que han tenido el año pasado,
le sumamos la de este, porque creo que estamos todos de acuerdo en que difícilmente el año cierre con un 20% de inflación, ¿no? Entonces, todo esto tiene un rebote muy fuerte después sobre el consumo y las condiciones de vida. Recordemos que en abril la inflación fue de 6.4. En abril la inflación fue de 2 puntos. Perdón, de 2.6. Claro, lo que está haciendo un acumulado de ya arriba del 9%, ¿no? En lo que va del comienzo del año. O sea, la idea que ha tirado el gobierno de que se podría llegar a una meta de inflación del 17%, creo que ya no la sostiene. Se va a ver nadie, ampliamente superada. Castillo, ¿en qué se ven más afectados los trabajadores, las familias, los jefes de familia hoy cuando tienen que enfrentar un costo? En la canasta básica de alimentos, en la educación de sus hijos, en la recreación, que también es muy importante, que se ha dejado, la crisis económica también ha afectado los momentos de distracción de la familia, como son las salidas a los restaurantes, desde los más caros hasta los más económicos, los paseos de los fines de semana. Claro. Bueno, te diría en todo, por supuesto, la clase trabajadora, cualquier familia trabajadora tiene sus prioridades. Entonces, a ver, la canasta básica de la ciudad de Buenos Aires, datos oficiales, ¿no? Esto quiere decir una familia de mediana edad, activa los dos, con 2 hijos en edad escolar y que son propietarios, o sea que no pagan alquiler. Estamos hablando de 19.000 pesos. El promedio de... Que no pagan alquiler. Que no pagan alquiler, ¿no? El alto porcentaje, la gran mayoría. La ciudad de Buenos Aires, por eso digo, aclaré eso. Estamos hablando de 19.000 pesos. La media de lo que está ganando un trabajador está muy por debajo de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una caída infernal del consumo. Esta semana justamente hubo un par de congresos que discutieron el tema consumo. La caída del consumo es terrible desde los productos básicos. O sea, estamos hablando de que la gente reduce en alimentos, ¿no? Por ejemplo, lácteos. ¿Lo que más aumentó? La gente pasa, claro, de primeras marcas a segundas marcas donde no puede dejar de comprar. Por ejemplo, la leche para los chicos, pero se hunde el consumo de quesos, el consumo de yogures, las bebidas sin alcohol, ¿no? Las gaseosas, el consumo de la gaseosa se ha hundido. Obviamente, ni hablemos todo lo que significa después, lo que vos señalabas, lo que diríamos, un consumo de un entretenimiento. Ahora, perdón, pero lo estoy escuchando muy atentamente con el tema, por ejemplo, de los lácteos. Un pote de queso untable descremado de 400 gramos está 83 pesos. Claro. Una leche larga vida de primera marca, 28 pesos con suerte, y viendo alguna promoción de las que largan las grandes cadenas de supermercados, que el almacenero de barrio no tiene la posibilidad de esas promociones, del 4x3, del 3x2. Claro. O sea, precios concretos que han aumentado considerablemente. La gaseosa, por menos de 50 pesos, las gaseosas de primera línea no se consiguen o es muy raro. Y está también la disputa entre el almacenero de barrio, que no tiene el acceso a la promoción que puede tener el grande supermercado, entonces las tiene que comprar igual y no tienen la misma salida que en un supermercado. Sí. Por lo tanto, tampoco manejan los mismos precios ellos de costo. Exactamente. Se observa también una migración. O sea, la gente, al no tener plata para hacer lo que sería la gran compra mensual, necesariamente, claro, como tiene poco dinero, va a lo que se llama el comercio de cercanías, ¿no? Digamos, el supermercado chino, el almacén, y hace pequeñas compras. Ahora, efectivamente, los precios en el comercio de cercanías, no por culpa del almacenero ni del supermercadista chino, sino por cómo es la cadena. Por ejemplo, estamos verificando aumentos del 10% en un montón de productos la última semana de primera necesidad en esos lugares. Encima sumémosle que en los grandes supermercados a veces existen esas marcas de los supermercados que son un poco más baratas, que no existe en el supermercado chino o en el negocio de cercanías. El pan lactal, otro de los productos que más aumentó. Que en la Argentina, ¿no? El país del trigo y de los cereales, una bolsa de pan esté 50 pesos, 60 pesos, 70, claro, el 100 los productos premium, claro, que vienen con semillas, que salvado, los especiales, en algunos lugares llegan a 100 pesos, un disparate. Ahora, tenemos que tener en claro que mientras sucede esto, porque lo que ha pasado en la Argentina es que ha habido una redistribución de la riqueza al revés.
O sea, se calcula que desde el cambio de gobierno, de diciembre del 2015 para acá, hubo 30.000 millones de dólares que pasaron del bolsillo del trabajador, del jubilado, del que cobra un plan social, a los sectores de mayores ingresos. Esto refleja también otra cosa, porque mientras te decimos que está cayendo todo esto, bueno, en la Argentina las ventas en dólares para paquete de turismo siguen creciendo. La factura, el patentamiento de automóviles de alta gama está creciendo, ¿no? O sea, ¿está creciendo el patentamiento? Bueno, de autos de alta gama, sí. ¿no? Yo justamente este fin de semana... Camionetas 4x4. Tema de conversación con amigos, con conocidos que tienen la suerte de haberse podido comprar un auto 0 kilómetro o usado. Me contaban una transferencia en provincia del día viernes de un Volkswagen Gol modelo 98, 14.000 pesos una transferencia. Sí, bueno. Un patentamiento de una 4x4 de primera línea, de primera marca, supera los 60.000 pesos. Entonces, son cifras que están vigentes, pero que tampoco tienen como mucho control, porque no es la compra del auto nada más, es la compra, es el patentamiento, es ponerlo a la calle, y eso no disminuyó porque, salvando las distancias de un patentamiento de una camioneta 4x4 a un restaurante de primera línea en Puerto Madero, si recorremos Puerto Madero, no tiene la misma afluencia de público un restaurante ahora que hace un año atrás. Es verdad. De los más caros. Vos antes llamabas y te costaba, tenías que reservar, y ahora vas a cualquier restaurante y tenés la posibilidad, o si pasás caminando por Puerto Madero un viernes o un sábado a la noche, ves montones de mesas vacías en los restaurantes más caros. Entonces creo que también la gente que más puede está cuidando o optó otras metodologías. Optó otras metodologías. Hay mucho viaje al exterior. Bueno, los famosos tours de compras también que han salido en los medios tienen un efecto importante. Por ejemplo, el consumo de tarjetas de crédito en pesos ha subido un 28% en un año. La inflación fue muy superior, decimos entonces ha bajado. Pero el consumo de tarjeta de crédito en dólares, que está reflejando otro nivel, ha crecido. Entonces, es importante entender esto porque estamos en una economía en recesión, estamos en una economía donde está cayendo el consumo, donde hay caída general, pero hay un sector de lujo, de alto consumo, de altos ingresos, que está capturando una porción importante del ingreso, ¿no? O sea, no es cierto que a todos le pega igual la recesión, ¿no? ¿Qué pasa con el uso de la tarjeta de crédito? La gente utiliza la tarjeta de crédito porque tiene dinero para pagarla y entonces gasta con la tarjeta de crédito, o aumenta el consumo de la tarjeta de crédito porque la gente no tiene el efectivo y trata de pilotear la compra. Por ejemplo, uno lo nota en las estaciones de servicio. Antes vos ibas, llenabas el tanque en efectivo con la tarjeta de crédito. Ahora me parece que hay menos tanque lleno. Es algo terrible lo que está pasando, porque lo que sucedía en los últimos años, sobre todo cuando existían todas las famosas promociones, ¿no?, de cuotas sin interés, que la gente utilizaba la tarjeta de crédito como lo que es, en realidad, el medio más rápido de conseguir un crédito. Yo me tengo que comprar un electrodoméstico, obviamente voy y lo pago con la tarjeta, en aquel momento las 12 cuotas, las 18 cuotas. Lo que estamos observando ahora es que hay muchísima gente que usa la tarjeta de crédito, o sea, tarjetea, y no solo tarjetea, sino que paga el mínimo, con lo cual no puede pagar todo y se come terribles intereses, para hacer compras pequeñas en supermercados, o sea, para comprar artículos de primera necesidad. Eso está reflejando que hay muchísima gente que le está pasando muy mal, no le alcanza la plata, y entonces lo que está haciendo es comiéndose crédito a futuro, ¿no? ¿Aumentó la brecha en el último año? Sí. Aumentó muchísimo la brecha entre el 10% más pobre y el 10% más rico. Se calcula que hay el 10% más rico se está llevando 1/3 de toda la riqueza argentina, ¿no? Aproximadamente se está llevando el 27%, ahora se está llevando el 30%. O sea, también se puede verificar por ese lado. ¿Qué es lo que más le preocupa al consumidor?
Yo creo que al consumidor lo que le preocupa es no llegar a fin de mes, que no llega a fin de mes, que no llega a fin de mes. Y ahí está el tema del uso de la tarjeta, esta especulación que se hace no solamente en cuotas, que hay menos, pero cada tanto aparece algo en cuotas, sino también, bueno, hago la compra después del cierre de vencimiento de la tarjeta para pagar al otro mes, pero cuando llega la tarjeta pago el mínimo y ahí se hace una cuenta eterna, claro, ¿no? Con la tarjeta. La gente en en su desesperación, porque tiene que llevar la comida a la mesa, recurre a todas las tácticas posibles. Una táctica posible que está creciendo mucho, ¿qué tal? Es el crecimiento de la compra directamente en los mayoristas. Pero antes la compra en los mayoristas era una compra grande, ¿no? Ahora compren los mayoristas a lo mejor de la caja más chica, ¿no? O sea, la compra semanal. La compra semanal, o sea, tenemos un montón de cuestiones de ese tipo. Yo lo seguía, ¿cómo le va? Buen día. Lo seguía con muchísima atención ahí, a unos metros nada más, la charla. Y me parece que los economistas hoy de la República Argentina, ya sean de derecha, ya sean de izquierda, no hablan de algo que es la reina de toda la batalla, que son los impuestos. Este país es el país, uno de los países más, si no, yo creo que debe estar en el podio de los países que mayor cantidad de impuestos paga la gente. Que mayor cantidad de impuestos tienen los productos de toda índole, los alimenticios, los autos, la ropa. La presión tributaria en este país es insoportable. Y en realidad estamos tratando de ver si es que fue primero el huevo o la gallina, cuando en realidad acá lo que hay que hacer es bajar los impuestos. A ver, sí, pero no. Y quiero explicarte sí, pero no. A ver. En la Argentina se pagan muchos impuestos. A ver, los consumidores pagan muchos impuestos. Nosotros tenemos un IVA terrorífico, ¿no? O sea, ¿cómo es en otros países del mundo? Hay como dos modelos. Perdón, o sea, un IVA terrorífico, pero también es una decisión política que nadie la va a tomar de quitarlo ni de bajarlo. Obviamente, no, es así. Por eso, porque hasta los jubilados se la bajan. Uno va a otro país y de repente encuentra a veces que todos los productos pagan un impuesto al consumo equivalente al IVA con una tasa muy chiquita. Esa es una variante. En otros países hay IVAs altos o equivalentes a IVAs altos para algunos productos. Nosotros tenemos la peor, que es un IVA alto para todos los productos. Ahora, así como el IVA... Pero no es solamente el IVA. No, bueno, por eso, así como el IVA, que es un impuesto que paga directamente el trabajador, es alto. Sí. Así como ingresos brutos en las provincias, que es un impuesto que paga el trabajador, es alto. Así como los impuestos de tipo inmobiliario, que en la Ciudad de Buenos Aires sería el ABL, sí, es un los ingresos alto. Brutos. Así como el trabajador, en cuanto pasa un poquito la línea, empieza a sufrir descuentos de impuestos a las ganancias. Ojo, también tenemos que decir que en la otra punta de la pirámide, nosotros tenemos un país donde se han eliminado las retenciones a las exportaciones agropecuarias y mineras, un país donde no paga la renta financiera. Eso, o sea, nosotros ya lo sabemos. Ahí tenemos eso la gente ya lo sabe, y forma parte de las medidas que este gobierno tomó y que se tendrá que hacer cargo históricamente además por ese tipo de medidas que tomó. Lo que yo le quiero preguntar es ¿por qué no bajan los impuestos? Porque es más fácil cobrarle impuesto a el consumidor que cobrarle impuesto al gran empresario. Vos vas y compras un paquete de yerba y no tenés ninguna posibilidad de evadirlo. Perdóneme, pero no comparto lo que dice usted. Y le voy a decir por qué. Las automotrices, que son grandes empresas, se quejan exactamente de la misma forma que se queja el almacenero. Porque dicen, no puede ser que en la República Argentina un auto esté grabado con un 50% de impuestos. Entonces, cuando vos tenés un auto que no lo podés comprar, que se fabrica en la Argentina, porque está grabado con un 50% de impuestos, y cuesta una fortuna, lo mismo que casi un automóvil importado, porque digamos, cuando vamos a hacer una equiparación de lo que significa precio, calidad, contra precio y calidad de un automóvil que viene de afuera, casi es lo mismo. Y con los alimentos ocurre exactamente lo mismo. ¿Quién paga ese impuesto? La gente lo paga. Exactamente. La gente lo paga, pero es una decisión del gobierno que debería agarrar y decir, bueno, bajo todos los impuestos para reactivar el consumo. A ver, en los impuestos que tienen que ver con el consumo es así, pero vos me preguntabas por qué no lo hacen sistemáticamente los gobiernos. Y yo te contestaba, digo, porque hay impuestos que se cobran automáticamente. Los impuestos indirectos, el IVA es el caso más claro, nadie lo puede evadir, automáticamente entra. En cambio, hay otros impuestos que se pagan después de declaraciones juradas de diverso tipo, donde efectivamente hay un sector que tiene posibilidades de evadirlo o de eludirlo.
Digo, eludirlo es la evasión legal, ¿no? O sea, eludirlo es, tengo un supercontador que me arma una superdeclaración jurada y al final te muestra, entre comillas, que no lo tengo que pagar. Entonces, los gobiernos, efectivamente, porque podríamos preguntar, ¿por qué un gobierno, otro, no grava la renta financiera? Y porque se le arma un lío bárbaro con un sector económico de poder. En cambio, yo te subo el IVA, sale 2 o 3 días en los diarios y después, porque así ha sido la historia, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un punto muy fuerte. Nunca es tiempo para una reforma financiera. Nunca es tiempo para una reforma imposible. Pero dice el gobierno, yo tengo el dato, ahora el gobierno lo está preparando. Sí. Pero cuidado, va a ser peor todavía. Es una reforma, es una reforma tributaria que en realidad no se animan ¿no? Sí, no se animan todavía. Si le van a poner el título de reforma tributaria, ya no va a funcionar de entrada, porque con ese título que me dijeron que va a tener, un título espanta consumidores. Le diría hablar de reforma tributaria. Porque uno cada vez que escucha la palabra de reforma tributaria dice, acá me la van a dar de nuevo por la cabeza. Ahora, yo sinceramente lo que no puedo entender, como creo que la gente que está del otro lado y a los lugares a donde yo voy me hacen exactamente toda la misma pregunta, ¿cómo puede ser que la Argentina sea un país tan caro? Yo no lo entiendo. Honestamente le digo, el dólar está 16-1, 16-1, no 2-1, 3-1, 4, 16-1, y es más caro que Estados Unidos. Sí, bueno, ahí tenemos una distorsión más compleja, ¿no? Los impuestos que vos señalabas es una distorsión. Tenemos otras, por ejemplo, nosotros hemos destruido nuestra red ferroviaria. Lo que salen los costos de subir cualquier producto a un camión y trasladarlo 700 kilómetros comparado con lo que saldría trasladarlo por ferrocarril es 5, 6, 10, 15 veces más. O sea, nosotros podemos empezar a sumar, entonces, sin eliminar esto que vos decís que sí es cierto, ¿no? O sea, distorsiones impositivas o lo que yo decía, el tipo de regulaciones. No, pero lo que también ya decíamos cuando otras. comenzábamos esta nota, Castillo, con el tema, por ejemplo, Néstor, por un lado se quiere fomentar la compra de los automóviles, tanto usados como 0 kilómetros, y por otro lado te matan con el tema de las transferencias en el caso de los usados y los patentamientos para las camionetas, ya sea para los autos 0 kilómetros, autos 0... Si este gobierno quisiera hacer una revolución, o el próximo gobierno, que eliminen los registros del automotor, que son todos curros políticos que son entregados personas por favores políticos. Que le den a la gente una chapa patente. Usted se llama Néstor Dipsi, con el DNI toma una chapa patente, acá tiene. Y que la chapa patente va a estar con usted hasta el día que se muera. Y punto, como es en cualquier país serio. Acá tenés el registro del automotor, esto curro por todos lados. Pero eso estoy totalmente de acuerdo. Escribanía de no sé qué, tenés que pasar por la escribanía para que te firmen un papel. Todo curro. Yo le quiero preguntar, para ver si podemos ser un poco más positivos, lo que puede llegar a pasar antes de fin de año, después en un año de elecciones legislativas, por ejemplo, de acá 6 meses, después de octubre. Mira, no te puede... no se puede hacer futurología con la economía. No, sí se puede hacer futurología, sí se puede y se hace. Todos los economistas nacionales, extranjeros que siguen la economía argentina, lo que salvo Duhovne, diríamos, la verdad es esa, salvo Duhovne, que ve brotes verdes o ya bosques que crecen, la verdad todos estamos mirando números muy para abajo. Digo, el Fondo Monetario Internacional, digamos, un organismo que quiere que a este gobierno le vaya bien, porque comparte ideológicamente muchas cosas, viene sistemáticamente achicando las perspectivas de crecimiento mes a mes. Cada vez dice... En realidad el gobierno lo que quiere hacer es bajar. A mí me contaron, el gobierno algunas personas del gobierno quieren bajar los impuestos para reactivar la economía. Lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional nunca le va a aprobar a ningún gobierno que baje los impuestos, por la sencilla razón que en realidad es el organismo que califica para que después los banqueros le den plata o no le den plata a la Argentina. Entonces, si el Fondo Monetario le pone una nota negativa a la Argentina porque bajó los impuestos y porque va a tener menos recaudación, los banqueros de afuera no le van a prestar la plata a la Argentina. Eso es cierto, pero ojo, el gobierno no tiene como objetivo, salvo el objetivo electoral de que sí, un poquito haya una primaverita de consumo y se ve algo en estos meses, el gobierno no tiene como objetivo que la economía argentina crezca a partir del consumo. Lo he dicho muchas veces, ellos se juegan a que crecerá vía las inversiones, que mucho no se entiende de dónde van a salir, ¿no? O vía las exportaciones.
Cosa que no está pasando, no están viniendo. Pero aún en el caso en que vamos a jugar en la perspectiva optimista, hay un problema porque los sectores donde puede haber inversiones son sectores que no garantizan realmente mucho empleo, mucho trabajo. O sea, le puede ir muy bien y ojalá que le vaya bien, no hay ningún problema, al sector agroexportador. Pero los puestos de trabajo que genera el agro no dan para emplear un país de 40 millones de argentinos. Le pregunto yo finalmente, breve, lo más breve posible la respuesta. Ahí aparecen en los diarios hoy de la mañana títulos, bueno, muy alentadores, que dicen que el presidente vuelve con 15.000 millones de dólares de inversiones. Digo, ¿usted lo leyó con algún detenimiento y esto tiene cierto asidero o en realidad son títulos vendedores de diarios amigos del gobierno? Es lo mismo que hemos leído, digo, esto lo leímos en Davos en enero del 2016, lo volvimos a leer cuando el presidente se juntó con Obama en marzo, lo volvimos a leer cuando fue el foro de inversiones en septiembre. La verdad, si yo miro la lista de inversiones prometidas, que inclusive hay una página, hay una hoja dentro de la página web del Ministerio de Hacienda donde está un número impresionante. Ahora, las inversiones, salvo las especulativas, no se ven. Contante y sonante, la plata no está. Muchísimas gracias por haber venido, que tenga un buen domingo. Buen domingo para los Hacemos una pausa, enseguida volvemos, no se vayan porque hasta las 13 tenemos mucho material para compartir con ustedes. Ya